Ya hemos explicado en los anteriores vídeos cuáles son las posibles críticas que se pueden hacer a la producción del PIB. Pero, evidentemente, hay otras muchas medidas macroeconómicas que utilizamos los economistas habitualmente. Por ejemplo, las medidas de empleo. Es muy importante saber cuánta parte de la población en un país tiene empleo o no tiene empleo. Por ejemplo, las medidas de inflación. Es muy importante saber en un país si la economía, si la moneda se está devaluando o no. Y al igual que hemos hecho una crítica metodológica y epistemológica a las anteriores, a la medida del PIB, también se puede hacer una crítica o un cuestionamiento de dónde salen los datos. Por ejemplo, la medición de empleo. La medición de empleo dependerá, en primer lugar, de qué definimos como empleo. Porque en los países de América Latina hay muchas personas que tienen un empleo, sin embargo, las mediciones oficiales no lo consideran empleo adecuado o no lo consideran empleo formal porque no cumple con una serie de requisitos. Pero eso no quiere decir que esas personas no tengan empleo, o mejor dicho, que no tengan ni siquiera empleo digno, porque sí es muy digno salir todas las mañanas a trabajar y a ganarse tu labor. Eso sí, no es un empleo con un empleador, con alta en la seguridad social, con contrato formalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la medición de empleo dependerá, en primer lugar, de cómo definimos empleo. Y en segundo lugar, dependerá de cómo lo hacemos. ¿Y cómo se hace la medición de empleo? Pues otra vez, básicamente tenemos dos caminos. El primer camino es ir a la calle y preguntar a las personas si tienen un empleo. El segundo camino es ver cuántas personas están registradas en la seguridad social con un contrato de trabajo formalizado. Pero esto tiene dos problemas. Primer problema, claro, si vamos a las casas a preguntarle a la gente si tiene un empleo, vamos a acudir a las casas y el Instituto de Estadística va a enviar a sus trabajadores a las casas en horario laboral, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 o 6 de la tarde, a las horas que el que está trabajando está trabajando. Luego, por tanto, le llaman a la puerta y le preguntan, oiga, ¿que hay alguien que tiene empleo? No hay nadie que te va a responder. Por tanto, normalmente los que tienen empleo van a estar infrarrepresentados porque tú vas a ir en horario laboral. Hay un problema grave de estadística. Y en segundo lugar, si solo mido los que tienen empleo dado de alta en la seguridad social formalizado, solo estoy midiendo esa parte del empleo, que ya digo que en países de América Latina el empleo informal o el empleo que se llama no adecuado, que yo creo que son malos nombres, puede ser muy superior. Con respecto a la inflación, que también es una medida económica muy habitual, se suele decir que la inflación es el aumento generalizado de los precios. ¿Y cómo se mide la inflación? Bueno, el Instituto de Estadística toma una cesta de la compra típica, que en realidad no es la cesta de la compra que hace ningún ciudadano, porque es solo la media de las cestas de la compra, y va comprobando los precios en los distintos supermercados. Es fácil manipular los datos de inflación y muchas veces los países de América Latina, sus gobernantes lo han hecho para aparentar que vaya mejor. Y además, la subida de la cesta de la compra de media puede no reflejar lo que realmente están sintiendo los ciudadanos. Es decir, si sube mucho el valor de un bien que es muy apreciado por los ciudadanos, por ejemplo, si sube mucho el valor de la papa en América Latina o el valor del maíz, que es un bien tan consumido, aunque la inflación media no suba tanto, la afectación a los ciudadanos puede ser muy superior. Y muchas veces las noticias dicen, los ministros de Economía dicen, la inflación ha subido solo un 2% este año. Bueno, ya. Y los ciudadanos dicen, mentira, yo lo estoy sufriendo mucho más. Eso es bastante habitual. Y además hay otro problema añadido. Claro, la inflación solo mide el aumento de los precios con respecto a la cesta de la compra básica. Pero ¿cómo se mide el aumento de valor de los bienes y servicios? ¿Cómo comparamos el valor de un celular de última generación de este año con el valor de un celular de hace 5 años? Eso es lo que se llama hedónico, depende del disfrute que produce a los ciudadanos. Y eso son medidas que tienen que tomar los institutos de estadística que pueden ser muy cuestionables. En definitiva, las mediciones macroeconómicas en economía
son complicadas y tienen problemas en su propia elaboración. Y los datos que nos dan pueden ser útiles como líneas generales para comprender la foto grande de cómo va la economía de un país, pero no podemos tomarlos al pie de la letra o con una exactitud de 2 decimales, porque la realidad es que su realización y su metodología es mucho más complicada de lo que se suele comentar.